Hola, buenas tardes, queridos héroes recluidos, guerreros del encierro, combatientes del confinamiento, vencedores del aburrimiento general. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado este día? Ya sabéis que os habla aquí desde el sótano donde está confinada Carlota Garrido. Esto es La Ilusionista, 20 minutos para desconectar del ruido mental, también del ruido exterior. 20 minutos para salir sin salir. Ya que no podemos salir, vamos a intentar hacer de este espacio un lugar de encuentro. Te he dejado en Twitter mi dirección de Telegram. Por cierto, ayer tengo que pedir disculpas. Estuve todo el podcast diciendo que os había dejado mi usuario de Instagram, cuando en realidad era mi usuario de Telegram, lo que quería decir, que es @radioilusionista, donde podéis mandarme vuestros audios, comentarme lo que queráis, y así conseguiremos hacer de este podcast una especie de plaza pública, una especie de ágora de personas que estamos lejos en la distancia, pero que podemos compartir palabras, que es quizás lo más significativo que se puede compartir en estos momentos. Entonces, si te apetece comentar algo, si te apetece compartir algo con los demás, por favor, envíanos ahí tu audio a @radioilusionista. Yo lo recibo, te comento, te respondo. Y si no tienes nada que compartir, pero simplemente necesitas a alguien con quien hablar, estás agobiado por algo, estás agobiada en tu situación, también puedes escribirme allí. Yo pretendo que esta sea una herramienta de ayuda, además de distracción o de evasión, para todo aquel que lo necesite, porque yo también lo necesito y me gusta poder ofrecer aquello que me gustaría pedir. Entonces, esta es mi única manera de hacerlo en estos momentos, porque no puedo ayudar de otra manera, no se me ocurre, no tengo conocimientos para ayudar de otra manera. Y si te quedas estos 20 minutos, pues quizás consiga convencerte de que vale la pena acudir a esta cita, tomarnos un café, bajar un poco la intensidad de nuestros propios pensamientos y pasar a un modo más reflexivo. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God, what I paid for now. See you tomorrow. Hey, Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my stasis are soaking. Hoy quiero empezar directamente con una historia. Esta es la historia de dos peces. Están dos peces nadando, uno junto al otro, cuando se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario. Este pez les saluda y les dice: «Buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces siguen nadando, hasta que después de un buen rato, uno se gira hacia el otro y le pregunta: «¿Qué demonios es el agua?». El punto de esta historia es simplemente que las realidades más obvias e importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las que más difícil es hablar. Enunciado como una frase, por supuesto, este es solo un lugar común como cualquier otro, pero el hecho es que en las trincheras del día a día de la existencia, los lugares comunes pueden tener una importancia de vida o muerte. Por lo menos de eso me gustaría hablar. Esto que os estoy leyendo, por supuesto, no es mío, ya me gustaría que lo fuera, pero es del señor David Foster Wallace, su famosa conferencia Esto es agua, que dio para un grupo de alumnos en la Universidad de Caton, en Estados Unidos. Veréis,
El texto es mucho más largo y mucho más rico y complejo y filosófico y tiene muchos matices y os animo a leerlo. Lo podéis encontrar en internet. Esto es Agua, de David Foster Wallace. Pero sobre todo me gustaría pensar que este texto hace alusión a esos peces que a veces no somos, porque yo me incluyo, conscientes del universo en el que estamos sumergidos. Ayer, por ejemplo, tuve un día malo, he de reconocerlo. Tuve un día zozobrante. Iba pasando de una emoción a otra, ¿no? Y quise pararme a preguntarme qué me estaba angustiando. Si era la idea de no poder salir, si era... No sé, qué era, qué había detrás de esa angustia. Y la verdad es que me di cuenta de que lo que me estaba angustiando realmente era la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver a mi normalidad. Ajá, ahí estaba el monstruo, la normalidad. Hablemos un poco de la normalidad. Come up to my lighthouse, for I have something I wish to say. It can wait for a moment, well in fact, it can wait all day. I just wanted to bring you up here so you could have the chance to see the beauty of this situation that you could share with me. It may seem strange to talk of love and then lighthouses. It's not strange to me. ¿Qué es la normalidad? Ese conjunto de sucesos a los que nos hemos acostumbrado y en los que estamos cómodos. Ese acontecer en el que sucedemos y en el que sabemos lo que va a ocurrir al día siguiente. La normalidad está muy ligada a la idea de poder predecir lo que nos va a ocurrir. Al ser humano le asusta la incertidumbre. Le asusta lo imprevisible. Le asusta no controlar las situaciones, pero eso no quiere decir que todas las normalidades sean buenas. Porque a veces el ser humano vive como los dos peces del cuento de David Foster Wallace. Vive sumido en el mar sin saber que está rodeado de agua. Y yo me pregunto, ¿sabes tú de qué está hecha tu normalidad? ¿De qué estaba hecha antes de que esto ocurriera? ¿Sabrías decir tú? ¿Sabrías nombrar tú qué es el agua? A mí me costaría mucho. Me costaría mucho decir si el agua es buena o mala. Me costaría mucho decir si lo normal es necesario o solo una escenografía para tranquilizarme. Pero sí que sé que en los cuentos, en las historias, que en toda historia, de hecho, no importa cuál elijas, cualquiera que te acerques a los ojos, cualquiera que veas en el cine, en la normalidad no ocurre nada extraordinario. Para que los protagonistas sufran una evolución, para que los personajes cambien, para que se enriquezcan, tienen que dejar espacio a lo insólito, a lo inesperado, que es lo que llamamos trama en la ficción, que es lo que llamamos un cambio en los acontecimientos, algo que les saca de su normalidad. No podemos hacer el viaje sin separarnos de lo cercano. No puede suceder la historia sin dejar espacio para lo que no sabemos cómo va a acabar.
Y estas circunstancias que estamos viviendo son una buena manera de ponerlo a prueba. Lo cierto es que al no tener que dar cuentas a esa normalidad, al no tener que ceñirnos al guión de nuestra normalidad, podemos darle espacio a otras cosas. ¿A qué cosas te gustaría darle espacio? No lo sé. Son cosas que seguramente sean inútiles a los ojos de cualquiera, pero que para ti tengan un gran valor. A ver si consigues sacar una y me lo cuentas. Yo sí tengo algunas, mira. Me gusta mucho hacer coreografías extrañas y frikis para mi amiga Marta y enviárselas y reírme con ella, cosas para las que ni de coña tendría tiempo en mi vida cotidiana, porque perdemos un poco el contacto con esa parte lúdica, infantil, traviesa, juguetona, teatral, que a mí me encanta. Disfrazarme, maquillarme, hacer fotos extrañas, darle espacio a lo artístico, darle vía libre a lo artístico sin ceñirme, sin encorsetarme a los horarios, a las obligaciones del día a día. Otra cosa de la que no tengo tiempo en la vida normal es de coleccionar palabras. Me encanta coleccionar palabras, es algo que solo ocurre cuando tengo delante el tiempo como un abismo, ¿no? Me encanta coleccionar palabras que me gusta por cómo suenan, no por lo que significan, como lapislázuli, que creo que es una de mis palabras preferidas, o voltereta, o ciclotimia, o bermellón, o crujiente, o artesonado, o mecedora, mimbre, vertebrado, sal, almíbar, cartonaje, cestería, maizal. Si tienes un poco de ansiedad o angustia, es una buena técnica, porque te distrae completamente de lo que estás haciendo y hace que centres toda tu atención en el área verbal y que busques los sonidos de las palabras que te gustan, que no tienen por qué ser estas, sino otras que te gusten por cómo te resuenan en los oídos. Bueno, y también quería hoy recordaros una frase de un escritor que me gusta mucho, que se llama Raoul Vaneigem, que tiene un libro titulado Tratado de Saber Vivir para uso de jóvenes generaciones, que dice: no hay nada más peligroso que contentarse solo con sobrevivir. Y yo sé que ahora muchos de nosotros estamos con el modo superviviente activado, pero pese a lo que puede parecer, es una frase optimista. No hay nada más peligroso que conformarse solo con sobrevivir, porque conformarse solo con sobrevivir implica que nos hemos olvidado de vivir. Vivir es el objetivo. Vivir, no sobrevivir. La diferencia entre una y otra palabra creo que la conoces de sobra. Ahora vamos a escuchar el audio que hoy nos ha mandado Cristian sobre precisamente esto, el poder de la ficción en nuestras vidas, el poder de las historias en estos días que estamos viviendo. Vamos a escucharlo. He querido aprovechar esta oportunidad para hacer una pequeña reflexión acerca del papel o la necesidad de la ficción en nuestra vida y el efecto que pueda tener, sea a través de las imágenes en el cine o las páginas de la literatura, que ahora quizás es más pertinente hablarlo, ya que estamos pasando un periodo bastante difícil de asumir, al ver la actividad de nuestra vida reducida a 4 paredes, que convierten la rutina y la convivencia en un problema que no siempre podemos controlar de la manera que quisiéramos y nos desestabiliza. Pienso que tenemos que reubicar el arte de contar historias como vehículo a algo más particular y profundo, no dejando que lo previsible o fácil acapare todo como parece que sucede cada vez más a menudo. Un acto de descubrimiento personal de nosotros mismos. Y para esto no se me ocurre mejor manera que recordando la perspectiva que ofrecía uno de mis escritores favoritos, David Foster Wallace. En una entrevista que concedió hace años, dijo lo siguiente: un profesor que me caía bien solía decir que la tarea de la mejor narrativa era relajar al inquieto e inquietar al relajado. Supongo que buena parte del propósito de la narrativa seria es proporcionar al lector, quien como todos nosotros es una especie de náufrago en su propio cráneo, proporcionarle acceso imaginativo a otros yos. Dado que sufrir forma parte ineludible de tener un yo humano, los humanos se acercan al arte
en alguna medida para experimentar el sufrimiento. De aquí podemos extraer, esto ya soy yo opinando, de aquí podemos extraer que el hecho de que lo que nos cuentan sea ficción no implica que por ello aquello que nos cuentan sea falso. El arte que llega y permanece no es aquel que aporta certezas, sino el que cuestiona, duda, confunde, te hace soñar de una manera en que sientes algo más cercano, no que te enseña ideales desde una lejanía inalcanzable. Muchas veces géneros tan infravalorados en su tiempo como pueda ser la ciencia ficción hablan de manera más completa de los problemas de nuestro tiempo. Y es que el arte, al igual que la vida, no tiene la obligación de ofrecer respuestas. Como he dicho antes respecto al arte, y eso se puede aplicar a la búsqueda de la verdad, entre comillas, solo dudando y cuestionando es cuando tenemos la posibilidad, aunque no la certeza, de llegar a saber algo. Y ya para terminar, que no hay mucho tiempo, aquí tengo que mencionar la que es mi escritora favorita, Virginia Woolf, la cual creo que supo hablar y reflejar como pocas personas la infinidad de la conciencia, la rotura entre la persona que somos y la que ven los demás, la cárcel que puede suponer mantener el equilibrio entre esa vida interior y esa vida que nos acosa en cada momento y no da respiro. Os voy a leer uno de mis fragmentos favoritos suyos, que es de su libro Al faro. Allí estaba, delante de ella, la vida. La vida. Se puso a pensar, pero el pensamiento quedó sin conclusión. Contempló la vida porque tenía una clara sensación de su presencia, de una cosa real, privada, que no compartía ni con sus hijos ni con su marido. Entre la vida y ella se producía algo semejante a una transacción. Ella estaba de un lado y la vida de otro, y ella siempre procuraba sacar lo mejor de la vida, como la vida lo sacaba de ella. Y en ocasiones parlamentaban, cuando ella se quedaba sola. Se producía, lo recordaba, grandes escenas de reconciliación, pero durante la mayor parte del tiempo, extrañamente, tenía que admitir que aquella cosa a la que llamaba vida le parecía terrible, hostil, dispuesta a saltarle a uno encima si le daba la menor oportunidad. Estaban los problemas eternos, el sufrimiento, la muerte, los pobres. La ficción que nos llega puede hacernos vivir de más maneras de las que conocemos. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Cristian, por esta reflexión tan elaborada. Es verdad que el arte tiene que ver con esto, ¿no? Con salir de la normalidad y ir un poco más allá, un poco más profundo, un poco más lejos. Tiene que ver con mantener algo de uno, una curiosidad, en el centro de la tormenta. Y os voy a leer un texto que escribí precisamente en un momento en el que me encontraba dentro de otra tormenta y quizás, no lo sé, te pueda servir a ti en este momento. Fue un texto que yo me escribí a mí misma. Lo encontré hace poco. Me sorprendió mucho porque son cosas que he dejado de hacer, lo de escribirme cosas a mí misma. Y pienso que te puede servir escribirte algo a ti mismo o escribir en cualquier caso. Escribe contra todo y contra todos y quizás también contra ti misma. En algún indómito rincón de tu vesícula biliar hallarás también una piedra preciosa. Escribe con el pulso arrítmico de la enferma, también en la incógnita, en los silencios que te roban entre el café de la mañana y el del mediodía. También ahí, en las pieles que un día fueron tuyas, que jamás lo serán de nuevo. Escribe, por ejemplo, todo es posible todavía. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home, 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 Lord, I'm 500 miles away from home. Y aquí me despido hoy. Espero que hayas disfrutado de este café, de este ratito de desconexión
y que vuelvas ahora a esta vida que no sé cómo será en tu caso, pero con ganas de vivirla y no solo sobrellevarla. Te ha hablado Carlota Garrido, esto es La Ilusionista.